Ahí está. Estoy grabando justamente la reunión, porque después, si no la pueden ver los preceptores ahora, la van a ver después. Es decir, la idea es siempre controlar la asistencia, la presencia de cada uno en las clases, ¿no? Así que como si ustedes, no sé si estarán viendo en la pantalla, se está grabando la clase. Después de esta clase también la voy a subir, voy a encontrar el modo de subirla al aula virtual de la escuela, ¿no? Para que cualquier cosa, si quieren, cuando estén haciendo los trabajos, si se olvidaron de algo de la clase, puedan ver la clase y ahí va a estar. A nosotros nos quedan la unidad 4, 5, 6, 7 y 8. Nos quedan 5 unidades. ¿Cuál es la idea? Nos quedan los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Es decir, nos quedan 4 meses para ver 5 unidades. ¿De acuerdo? La idea sería que esta semana y la semana que viene veamos la unidad 5, una unidad corta. ¿De acuerdo? Y ahí nomás van a tener que presentar un trabajo para los primeros días del mes que viene. ¿Mm? Yo todos los, del 1 al 5 y del 15 al 20 tengo que subir notas, tengo que enviar notas a la escuela, tanto del foro como de los trabajos prácticos. A ver, ¿qué más le puedo decir? Les tengo que decir. Estuve como vocal en algunas materias, más o menos, ¿no? Los exámenes. Fui vocal en materias de bioseguridad y prevención del delito. Tienen que, yo les quiero siempre recomendar, siempre, cuando uno estudia, previamente tiene que haber comprendido el texto, ¿no? Es decir, yo noto mucho ustedes que estudian de memoria, y no, siempre estudiar implica previamente comprender el texto. Son 2 pasos. Primero se comprende el texto, se lee, se sabe de lo que nos quiere decir el texto, y luego se estudia. Es decir, la sola comprensión del texto tampoco es estudiar, ¿no? Yo puedo leer, entiendo el texto, entiendo la cartilla, entiendo el tema, eso no significa estudiar. Estudiar es eso, comprender el texto y luego un paso más, memorizarlo. Esto no significa estudiar de memoria, pero sí internalizar el concepto, ¿no? Bueno, vamos a ver rápido ahora. Las clases van a ser así. Ya tengo, a ver, acá ya tengo 6 minutos. Yo voy a dar la primera parte de la unidad número 5 y después les voy a hacer preguntas sobre lo que vimos en esta clase Zoom. ¿De acuerdo? Para que yo también es una forma de cerciorarme de que ustedes están ahí, de que escucharon, de que no prendieron simplemente la clase Zoom y se fueron y demás. ¿De acuerdo? Bueno, unidad, si quieren tomar apuntes, no hay problema. Unidad, recuerden que esta clase va a estar subida luego al Zoom. Unidad número 4. Yo acá voy a compartir con ustedes la cartilla. ¿De acuerdo? Fíjense, unidad número 4. Nosotros el primer semestre vimos unidad 1, 2 y 3. Ahora vamos a ver la... Disculpe, profesor. Sí. No lo puedo escuchar bien, se escucha entrecortado, no sé si en mi internet o... A ver, ya te digo. ¿Quién me preguntó eso? ¿Quién fue la que me preguntó? ¿Pérez Micaela? Así es, profesor. Bueno, ahí me Pérez escuchás. Micaela. ¿Me escuchás mejor? No, yo lo escucho entrecortado. No sé si en mi internet o... A ver, para que voy a Víctor Cruz, haceme una señal con la mano si me escuchas bien. Sí. Mirá, es tu internet, Pere Micaela. Lo que tenés, para empezar, tratá de silenciar y a ver si así escuchás mejor. Así le quitas menos espacio a la banda, al internet que estás utilizando. Bueno, vamos a comenzar. Unidad
número 4. Esta unidad tiene la ventaja de que es un tema que se ve tanto acá, en nuestra materia, como también la van a ver, o ya la vieron seguramente, en derecho penal, que es justamente la acción penal. Este es un tema que se ve, como les digo, tanto en derecho procesal penal como también en derecho penal. De hecho, acá la gran discusión es si la acción penal es un instituto del derecho procesal penal o es un instituto del derecho penal. No entremos en esa discusión, es muy técnica y es muy así del mundillo de los juristas. Simplemente nos quedemos nosotros con el concepto de la acción penal. ¿Qué es la acción penal? ¿Quién es? Daira Morales, por favor, ahí silenciar el micrófono. Ahí está, perfecto. Bueno, la acción penal es una atribución ante todo, un derecho, que quien la ejerce, ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner en marcha al Estado en cuanto a su función de persecución penal. A ver, ahí fíjense que está en la cartilla el concepto. Es una atribución cuyo ejercicio corresponde al Estado, a través del Ministerio Público Fiscal, de solicitar al juez competente que aplique la ley penal en un caso concreto. Es decir, miren, cuando se produce un delito en la sociedad, hay un órgano del Estado que tiene que poner en marcha la persecución penal. La persecución penal es la función del Estado de investigar, acusar y luego castigar. Es decir, los castigos a los delitos no se producen así simplemente por un hecho de magia. Se produce un delito en la sociedad y alguien debe intervenir, ¿no? Es un órgano del Estado quien va a intervenir, va a investigar, va a iniciar la investigación, luego va a acusar y otro órgano del Estado va a condenar. Todo eso, todas esas funciones del Estado, investigar, acusar, condenar, todo eso se puede englobar en la persecución penal del Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos de acción penal nos referimos a la atribución o al derecho que tienen los órganos del Estado de poner en marcha esa persecución penal. A ver, pregunto, ¿quién es en nuestra provincia el encargado de llevar adelante la persecución penal? O dicho de otra forma, ¿quién es el titular en nuestra provincia de la acción penal? La pregunta va para Río Julián. A ver, Río Julián. Te hago nuevamente la pregunta. Okay. Es decir, la pregunta sería, ¿quién es el titular de la acción penal? O dicho de otra forma, ¿quién en nuestra provincia es el encargado de llevar adelante la persecución penal? De investigar, de acusar, de pedirle al juez que aplique una condena. ¿Es el juez penal? A ver, Emanuel Echalar. Buen día, profe. Sí. ¿Sería el juez de garantía? No. Tibio, por ahí va. Pero no. ¿Quién es el órgano? El, el Es, Ministerio de el Ministerio de Seguridad Pública. no, se llama Ministerio Público Fiscal. Los fiscales. Eso. Sí, Los, sí, sí. los Los fiscales. fiscales en nuestra provincia son los titulares de la acción penal. Es decir, ellos son los que deciden, bueno, vamos a poner en marcha la persecución penal. ¿De acuerdo? Por supuesto que en los hechos, en general, ¿quién es el primero que llega cuando se ha cometido un delito? Es la policía. ¿Pero qué va a hacer la policía? ¿Ustedes qué van a hacer? Se van a comunicar de manera inmediata con el fiscal y es el fiscal el que va a llevar adelante la persecución penal. Eso es ahora. Ahora, ¿quién se encarga de investigar, acusar? Es el fiscal.
A ver si recuerdan el sistema acusatorio de la antigüedad. ¿Quién era el titular de la acción penal en la antigüedad? Pregunto, a ver, a Nazarena Naid. ¿Dónde está Nazarena? Ahí está. A ver, ¿Cuál es la Nazarena. pregunta, profe? En la antigüedad, en los griegos, en el sistema acusatorio de la antigüedad, ¿quién era el encargado de la persecución penal? ¿Había un fiscal o no? ¿El juez? No era juez. ¿Quién era? A ver. Eran los inquisidores, lo En inquisitivo, el profe. acusatorio. En el acusatorio. Que no derivaba de lo, ¿cómo se llama esto? De la reunión de las personas que ¿El pueblo, daban profe? pueblo. ¿Las Ahí, personas? por ahí, el pueblo. Más que el pueblo, la víctima. Recuerden que no había fiscal en la antigüedad. Es decir, si una persona sufría un delito, era la misma persona la encargada de investigar, acusar. Es decir, antes la propia víctima era la titular de la acción penal. A ver, espera que me estoy por quedar sin batería con la compu. A ver. Bueno, entonces, esto que nos vaya quedando claro. En la actualidad, acá en Salta, el titular de la acción penal es el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué significa esto? Que cuando se produce un delito en la sociedad, es el Ministerio Público Fiscal, son los fiscales los que deben poner en marcha el aparato de represión penal. Es decir, el aparato del Estado encargado de investigar y luego de acusar, está en manos de los fiscales. De hecho, ustedes, o la policía, se podría decir así que siempre trabaja bajo dos directivas. Cuando hacen el rol de prevención, obviamente ustedes van a acatar directivas que vienen del Poder Ejecutivo, de los propios, es decir, sus jefes policías. Pero cuando están en el rol de auxiliar de la justicia, es decir, cuando se produce el delito hacia adelante, ustedes van a acatar directivas ¿de quién? Del fiscal. ¿Entienden? Del fiscal, que es el titular de la acción penal. Vamos nuevamente a compartir la pantalla. Bueno, entonces, el concepto está ahí. La acción penal es la actividad que pone en movimiento la actividad del Estado ante la comisión de un delito. El principio que va a regir esta acción penal es el principio, fíjense ahí, dice de oficiosidad. Principio de oficiosidad. Yo esto lo voy a explicar ahora. No, después lo voy a explicar porque quiero que veamos las clases de acciones penales, que son las siguientes. Miren, hay tres clases de acciones penales. Esperen, a ver. ¿Vieron este tema en derecho penal o no? Hágame así o así. ¿Lo vieron o no? En derecho penal. Cualquiera contésteme, a ver. A ver, Vilma, Eliana. ¿A este tema lo vieron en derecho penal o no? No recuerdo, por favor. Bueno, a ver, alguien que recuerde si se ha visto este tema en derecho penal o no. Puede ser que todavía no lo hayan visto. Como yo les digo, es un tema que se repite acá y en derecho penal. Pero bueno, no importa, continuemos. Hay tres clases de acciones penales. Tres clases de acciones penales. Acción penal pública, acción penal pública dependiente de instancia privada y acción privada. Entonces, acción penal pública dependiente de instancia privada y acción privada. La mayoría de los delitos, si uno agarra el Código Penal y las leyes penales especiales, les puedo asegurar que el 99,9% de los delitos
generan acción penal pública. ¿Qué significa eso? Que cuando se produce un delito, el fiscal va a poder actuar, inclusive si ustedes van a poder actuar, sin necesidad de que haya denuncia por parte de la víctima o de los familiares de la víctima. Por ejemplo, ustedes se enteraron de un homicidio, actúan. El fiscal actúa. No hace falta denuncia. Ustedes se enteraron de un robo, ustedes y el fiscal actúan. No hace falta denuncia. Se enteraron de, de unas lesiones gravísimas, de un accidente de tránsito, actúan, no hace falta denuncia. Se enteraron de un aborto, actúan, no hace falta denuncia. Es decir, el principio es que todos los delitos, pongámoslo así, el principio es todos los delitos generan acción penal pública. ¿Qué significa? Que el Estado va a actuar va a actuar de oficio, no hace falta denuncia de la víctima o de los familiares de la víctima. Eso es el principio de oficiosidad. ¿Entienden? Que el fiscal está en su oficina, laburando, justo agarra, pongámosle que agarra, escucha la radio que se produjo un homicidio, él ya por ese hecho, que no es denuncia, ya tiene que actuar. Ya tiene que actuar. Lo mismo ustedes. No hace falta denuncia en este caso de un familiar de la víctima, nada. Eso es el principio de oficiosidad. Casi todos los delitos, y digo casi, recuerden, casi todos los delitos generan acción penal pública que no depende de denuncia, nada. Ahora bien, dicho esto, esta es otra cosa. Una vez que se comience a ejercer la acción penal pública, esta no puede suspenderse, no puede interrumpirse, no puede hacerse cesar. Hay que ir hasta el final. Cuando el fiscal investiga un homicidio, por ejemplo, no puede suspender la investigación o interrumpirla. No, tiene que ir hasta el final. El final puede ser o un sobreseimiento o una absolución o la condena del imputado, ¿de acuerdo? Pero siempre va a tener que llegar hasta el final. Ahora, esto se da con la mayoría de los delitos. Luego están las acciones penales dependientes de instancia privada. ¿Qué significa esto? Hay determinados delitos que para que el fiscal y la policía pueda actuar, es decir, para que el fiscal pueda investigar y lograr una acusación, se requiere de denuncia. Se requiere de denuncia. Miren, acá en la cartilla está. Miren. Acción dependiente de instancia privada. Acá, en estos delitos, lo que se requiere para que el Estado pueda investigar, acusar y condenar, se requiere denuncia de la víctima o de sus familiares. Se requiere denuncia. Que la propia víctima vaya y diga, mire, denuncio este delito y quiero que se investigue. ¿De acuerdo? Fíjense cuáles son los delitos. Abusos sexuales. Abusos sexuales. Cuando una persona sufre un abuso sexual, para que la policía y el Estado puedan investigar y lograr la condena del acusado, se requiere que la víctima denuncie. Si no, no pasa nada. A ver, lo mismo con el estupro y el rapto, ¿no? Que son delitos son delitos contra la integridad sexual, ¿no? Abuso sexual, estupro y rapto. No lo vamos a ver ahora estos delitos porque esto ustedes lo van a ver en derecho penal, parte especial. Pero para que tengan idea, estos delitos, abuso sexual, estupro y rapto, para que el fiscal pueda investigar se requiere denuncia. Lo mismo con las lesiones leves. Lo mismo con las lesiones leves. También se requiere denuncia. Y lo mismo con este delito, el impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. Pregunto, a ver, ¿por qué creen que cuando hay un abuso sexual, para que el fiscal pueda actuar, para que la policía, bajo la directiva del fiscal, pueda actuar, se requiere denuncia de la víctima? ¿Cuál es la razón por la cual la ley establece eso? ¿Quién se anima a dar a ver una respuesta?
Profe, mayormente es por la denuncia que quiere hacer la madre, por ejemplo, cuando su hija no desea hacer la denuncia. Ujú. Bueno, por eso, ponele que se trata de una menor de edad, la denuncia pueden hacer los padres, ¿no? Obviamente. Ujú. Ahora, O hasta de oficio que no. ahí el juez, claro, Sí o sí. claro, en ese caso son casos excepcionales. En, Fíjese que cuando la víctima es menor de edad, sí, se en la puede proficio. actuar en la Fiscalía de Oficio. Pero supongamos un abuso sexual de una mujer de 30 años. ¿Mm? De 30 años. Y decide no denunciar. La mujer decide no denunciar. ¿Por qué la ley permite que ante ese hecho, ante ese abuso sexual y ante la no denuncia por parte de la mujer de 30 años, le esté vedado a la Fiscalía, a la policía actuar? ¿Cuál es la razón? Porque se la considera maduro, profe, consciente. No necesariamente, no necesariamente. ¿Cuál Es creen porque que es? tienen que detallar las pruebas que tienen que necesitar para ver si ha sido violada. No, no necesariamente. Puede ser que sea una violación que esté filmada, que esté así con pruebas contundentes por el cual el fiscal diga, la verdad que la violación es clarita, ¿no? Dos personas interceptaron a la mujer cuando estaba ingresando a su edificio, tenemos las cámaras de la calle, tenemos las cámaras del edificio, es decir, la prueba está clarita. ¿Por qué creen? A ver. Fíjense acá en la cartilla. Es por el denominado strepitus fori. Fíjense, se otorga prioridad al interés del sujeto pasivo, es decir, de la víctima, evitando que el daño moral que pueda causarle tener que soportar un proceso penal que otorgará mayor publicidad al hecho y le obligará a renovar una vivencia que afecta su intimidad. ¿Qué significa esto? Lo que quiere la ley es que si la víctima decide no denunciar, la respetemos. ¿Por qué? Porque siempre un proceso penal, la víctima va a tener que denunciar, capaz que es llamada como nuevamente como testigo, va a tener que volver a vivir toda esa situación. Entonces, si ella decide no hacerlo, el Estado tiene que respetar esa decisión. El Estado tiene que respetar esa decisión. ¿De acuerdo? Es decir, ese es el denominado strepitus fori. Lo que se busca es que impedir que si la víctima no quiere vivir nuevamente toda esa situación de abuso sexual y demás, con las declaraciones en la policía, con testimoniales, escuchando las testimoniales de las otras personas, si ella no quiere nuevamente vivir eso, bueno, es su decisión, se respeta la autonomía de la voluntad en ese caso, ¿de acuerdo? Pero fíjese que no son muchos delitos, son simplemente esos delitos: abuso sexual, rapto, estupro, impedimento de lesiones leves, no cualquier lesión, lesiones leves, impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes, ¿de acuerdo? En esos delitos lo que hace falta siempre es denuncia. Si no hay denuncia, no se puede, el fiscal no puede llevar adelante la investigación, ni acusar, ni nada. Y luego están las acciones privadas, que son acciones en las cuales el fiscal directamente no tiene intervención. Son acciones donde quien va a acusar, quien va a llevar adelante el proceso penal es la propia víctima, ¿no? A través de una querella. Por ejemplo, injurias. A ver si la cartilla, yo creo que sí, la cartilla sí las menciona. A ver, así. Acá está, miren. Son acciones privadas. Ponemos así. Acción privada. Están en el artículo 73 del Código Penal, que son calumnias e injurias. Vamos a ponerse directamente. Calumnias e injurias, violación de secretos, concurrencia desleal e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuera el cónyuge. En estos casos, calumnias e injurias, es decir,
La diferencia entre calumnia e injuria es calumnia, yo te atribuyo a vos un delito, ¿no? Es decir, yo le digo, vos cometiste robo tal día, en tal lugar. Es decir, cuando atribuyo un delito. Injuria es cuando te ofendo, ¿no? Te digo, vos sos un ladrón. Esa sería la diferencia. Violación de secretos, bueno, un delito muy técnico que está en el Código Penal, ya lo van a ver seguramente. Concurrencia desleal tiene que ver con la publicidad. Cuando vos estás vendiendo un producto y lo publicitas, descalificando la competencia, ¿no? Y luego está el incumplimiento del deber de asistencia familiar, pero cuando la víctima es el cónyuge. Ustedes saben que cuando un matrimonio se separa, uno de los cónyuges, el culpable, tiene que pasarle alimento a la otra parte. Por supuesto, se tiene que dar determinadas circunstancias y demás, ¿no? No es una regla absoluta. Bueno, en esos delitos, el fiscal no interviene, directamente interviene la propia víctima. Es como un sistema acusatorio en la antigüedad. En ese delito no hay fiscales, es la víctima la que tiene que llevar adelante los procesos penales. Bueno, en términos generales, estos son los tres delitos, las tres clases de delitos o de acciones penales que surgen de los delitos, ¿no? La acción penal pública para la mayoría de los delitos, es decir, el fiscal trabaja de oficio sin necesidad de denuncia. Acciones penales dependientes de instancia privada, donde hay determinados delitos en los cuales para que el fiscal actúe hace falta denuncia, y delitos de acciones privadas, ¿de acuerdo? A ver, consultas, preguntas, opiniones sobre el tema de hoy. Esto es la primera parte de la unidad número 4. Consulta, opinión, lo que quieran, a ver. Nada. Bueno, les comento una cosa. Acabo de terminar el foro, ya lo subí. Yo no sé si todavía ya le activaron el aula virtual. Yo ya subí de todo modo el foro. El foro es lo siguiente, se los voy a, esto también es una modalidad que voy a aplicar al segundo cuatrimestre. Yo voy a subir los foros y les voy a explicar más o menos para que ustedes puedan responder y no lean simplemente la pregunta y quizás algunos no entienden lo que estoy buscando con la respuesta y demás. Entonces, miren, pregunto, Fernández, anda desactivando el teléfono, Fernández, el sonido. La pregunta es, ¿se puede perseguir penalmente todos los delitos que se producen en un Estado? Es decir, ¿la policía, el Ministerio Público Fiscal, tiene capacidad para acusar o para investigar y acusar todos los delitos que se cometen? No, para mí no. No. ¿Por qué no? ¿Cómo pasó? ¿Por qué no? Está bien la respuesta, es no, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual la policía y la fiscalía no pueden investigar todos los delitos que se van a cometer en una sociedad? Y bueno, podría ser por lo mismo que estamos hablando ahora, porque hay muchos de privados que necesitan sí o sí de una denuncia, y hay muchos que no se enteran, ponerle de lo que pasa. Bueno, está bien, es una razón, pero ponele que lo que yo me estoy haciendo referencia al delito de acción penal pública, donde el Estado no necesita denuncia. Es decir, ¿se puede perseguir, la pregunta sería, todos los hurtos, todos los robos, todas las lesiones graves, todas las estafas, todo lo que se produce en la sociedad? ¿El Estado tiene la capacidad de perseguirlo penalmente o no? No, para mí no, porque son demasiados y yo creo que no es imposible de llegar a Exacto. todo. Es imposible porque no hay recursos necesarios para investigar todo, ni recursos humanos ni materiales. Si la policía... Pero hay Sí, decime. una pregunta. Lo que usted dijo, que un robo es que se proceda de oficio, ¿que no? Exacto. ¿Y por qué muchas veces la policía pide sí o sí una denuncia? Porque sin la denuncia no hacer nada. Muchas veces pasó eso.
Bueno, pero lo pide más que como en calidad de denuncia, lo que está pidiendo la policía ahí es más como una declaración como para tener algún hilo, como para comenzar a investigar. Pero no es necesario, es decir, en ese caso, cuando se le pide a la denuncia no está pedida en términos de necesito una denuncia, sino vení, acercate a la comisaría o a la fiscalía, declará cómo fue, para tener hilos como para comenzar a investigar, porque si no, es como la policía está pidiendo cierto ayuda a la propia víctima para que le diga las circunstancias que fue el robo, el lugar, el horario y demás, pero no lo pide en calidad de requisito para comenzar a investigar. Bueno, a ver, como nos dice la compañera, es imposible porque no hay recursos, es decir, no hay recursos ni humanos, no hay la cantidad de policías, ni la cantidad de fiscales, ni auxiliares fiscales, ni tampoco recursos materiales, móviles, computadores, es decir, no hay ni recursos humanos ni materiales para perseguir todos los delitos que se cometen en la sociedad. Entonces, lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo a través el Ministerio de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad, y lo que hace el Ministerio Público Fiscal, ambos órganos de persecución penal van a seleccionar, van a dar prioridad a los delitos que se cometen en la sociedad. Obviamente, por ejemplo, en nuestra sociedad es prioridad, hoy en día es prioridad el tema de los femicidios, ¿no? Hace poco veía estadística que nuestra provincia es una de las provincias donde mayor cantidad de femicidios se producen. Entonces, ahí hay que poner todas las fichas en perseguir todos los femicidios que se producen en la sociedad. Quizá van a haber delitos que se pueden solucionar de otro modo. Un hurto, por ejemplo. Un hurto quizás puede solucionarse de otro modo, sin necesidad de acudir al proceso penal. Se podrá solucionar a través de una mediación, de una conciliación. Bueno, esa es la pregunta que yo le pongo en el foro. Es decir, ¿cuáles creen ustedes que deben ser los delitos a los cuales debe dar prioridad nuestra provincia a la hora de perseguir penalmente, ¿no? Es decir, fíjense, cuando vean el foro hay como una pequeña introducción, un párrafo que explica un poco esto, y luego la pregunta sería, teniendo en cuenta nuestra realidad, ¿qué delitos debe la policía, las fiscalías, deben dar prioridad a la hora de perseguir penalmente, ¿no? Es decir, se producen muchos delitos, pero como no podemos perseguir todo, ¿a qué delito en particular habría que ponerle la ficha en nuestra provincia a la hora de investigar, de perseguir penalmente, ¿no? O bien la policía de evitar que se cometan esos delitos? Bueno, con esto vemos la primera parte de la unidad número 4. Nos quedan 3 minutos. A ver. Rueda Fernanda. Con tus palabras, ¿qué significa con tus palabras o que la acción penal es pública? Cuando un delito genera una acción penal pública, ¿qué implica eso? ¿Cómo, profe? Cuando un delito genera una acción penal pública, que son la mayoría de los delitos, ¿qué significa eso? Que el fiscal va a poder hacer ¿qué cosa? Si quieren, levánteme la mano, un emoji de mano ahí, y yo les doy, les digo, ¿no? Para que desactiven el teléfono y contestan. A ver quién. Pregunta para todo el curso, no solamente para Fernanda. ¿Qué significa que un delito genera acción penal pública? ¿O qué implica eso? Que el fiscal pueda actuar. Que se puede actuar de oficio. Exactamente, que el fiscal puede actuar de oficio, que no hace falta ¿qué cosa? Denuncia. Una denuncia de por medio. Eso. Luego tenemos sí delitos que hacen falta denuncia, ¿no? Son los delitos de acción penal pública que dependen de instancia privada. Eso es, depender de instancia privada significa, instancia privada es la denuncia, ¿no? Es la denuncia, que una persona vaya y comunique a una comisaría o una fiscalía
que ha sufrido determinado delito y que quiere que se investigue y que se condene a los culpables. Y luego hay delitos mínimos, que son un par, ¿no? Unos 3, 4, que son de acción privada donde no interviene la fiscalía, interviene directamente la propia víctima, ¿no? Pero, que nos quede claro, como regla general, casi todos los delitos generan acción penal pública. Significa que la policía y las fiscalías van a actuar de oficio. Actúan de oficio, no hace falta denuncia, ¿no? Ese es el principio general. Excepcionalmente hace falta denuncia, y muy excepcionalmente hay delitos donde directamente la fiscalía no actúa, ¿no? Actúa directamente la víctima en calidad de querellante. Bueno, terminamos con esto. Las clases van a ser siempre los días martes es otra cosa, días martes a las 11:30 de la mañana. ¿De acuerdo? Si en el futuro, si más adelante, porque también creo que ustedes van a hacer prácticas profesionalizantes en las comisarías, no pueden asistir, bueno, las clases van a estar ahora voy a explicar cómo subo las clases al aula virtual. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos entonces el próximo martes, a esta hora, 11:30 de la mañana. Con el preceptor, me imagino ya, o los preceptores, ¿no? Nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe.